Tengan todas y todos muy buenos días. A nombre de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a esta charla con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sobre los derechos humanos en la administración pública. Es un gusto contar con su valiosa presencia. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a mi amigo, al licenciado, maestro, profesor Luis Raúl, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por permitirnos aprender, escuchar y sobre todo por el apoyo que desde que llegó al frente de la Comisión Nacional, la Procuraduría Estatal ha sentido el acompañamiento para trabajar y atender temas trascendentes, temas que manejamos dentro del organismo, que todo gira en torno a la dignidad del ser humano. Y siempre es un gusto y mi gusto compartir y agradecer a la Universidad de Guanajuato, que nos permite el espacio para poder escuchar, trabajar y generar la sinergia para que de una manera transversal. Hago propio los saludos de mi compañera Greta, maestra de ceremonia, agradeciendo al licenciado Ruiz Chico el estar aquí en representación del gobernador y el secretario de gobierno, al líder José Martín Cano, gracias. Subsecretario, por favor, mis saludos a la doctora. Saludo también a nuestro consejero consultivo de la Procuraduría, el licenciado Vadillo, qué gusto estar aquí. A la licenciada Rocío Corona, que es la nueva titular del entorno en la violencia escolar. Gracias, Román. Podría seguir así, no quisiera dejar de pasar y agradecer a Lichita Franco, que siempre ha sido una luchadora incansable con el tema de la cultura y el respeto a los derechos humanos, a mis compañeros de la Subprocuraduría, a los 46 municipios que el día de hoy aquí están compartiendo, y también pues a Lucy, que es la Directora General de Derechos Humanos por parte del Gobierno del Estado, que se dio el motivo para convocar a la red del Gobierno del Estado para poder aprender de los conocimientos que seguro estoy nos van a ampliar el horizonte y el entender la visión de la administración pública, la importancia que debe tener el tema de los derechos humanos. Sin lugar a duda, es un día de fiesta para el organismo, es un día de fiesta para la Procuraduría y sobre todo para todos los aliados estratégicos, y que entiendan y comprendan que los organismos defensores de derechos humanos somos aliados estratégicos de cómo generar políticas públicas, como lo ha estado mencionando nuestro presidente, cómo de una manera transversal podemos ser los contrapesos de las instituciones para cuidar el principio de legalidad, y en ese principio de legalidad poder generar los derechos fundamentales del ser humano. Sin lugar a duda, es un trabajo que nos apasiona, es un trabajo que tenemos que… Damos la bienvenida al presidente municipal de Pénjamo. Muchas gracias, presidente. Es importante conocer los diálogos desde las visiones, desde los organismos no jurisdiccionales de derechos humanos, para poder construir alianzas estratégicas. Y si me lo permiten, y creo que es mucho más interés escuchar a nuestro presidente, me permito hacer un comercial, que si bien el maestro es egresado a la facultad de la UNAM, le va al León. Bueno, ha realizado numerosas publicaciones y artículos. Bueno, es egresado de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, la carrera de Derecho. Ha realizado numerosas publicaciones y artículos en distintas producciones bibliográficas, entre ellas las revistas especializadas, revistas de divulgación, libros académicos, periódicos. Ha abordado magistralmente temas como los derechos humanos, la figura del ombudsman, la libertad de expresión, en otros muchos. En este mismo orden, ha impartido incontables conferencias en diferentes espacios académicos e instituciones del país. Es autor de libros que refuerza la autonomía universitaria y la universidad pública, el autogobierno universitario y los derechos universitarios. Como servidor público se ha desempeñado como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y como subprocurador general de la República.
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue miembro fundador y ha tenido entre sus encomiendas y responsabilidades la director general de Administración, secretario técnico del Consejo Consultivo, segundo visitador general, primer visitador general, director general de Asuntos Indígenas y director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Se ha desempeñado como abogado general y como profesor de garantías constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Podría seguir por mucho más tiempo, pero hemos de resumir que en la actualidad se desempeña como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les quisiera compartir cuál ha sido la dinámica que hemos planteado para que sea un diálogo, una conversación rico, fluido, y al final abordar algunos temas del tema de la administración pública desde el entorno de los derechos humanos. Yo estaría generando la pregunta, damos un espacio para que nuestro presidente nos la conteste, y al final de las preguntas pudiéramos dar un espacio a efecto de, si surge alguna inquietud por parte de ustedes, poderla desarrollar. Entonces, en ese entendido, me gustaría hacer el primer cuestionamiento a nuestro presidente, y sería el siguiente: ¿existe o debe existir alguna alianza estratégica entre la administración pública estatal y los organismos constitucionales de derechos humanos? ¿En qué consiste y cómo se nutre dicha relación? Adelante, presidente, si nos ayuda. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a José Raúl Montero por la amable deferencia de invitarme a este espacio de reflexión, de comentarios, de conversatorio, y sobre todo reconocerle al Procurador de Derechos Humanos de Guanajuato el arropamiento, el acompañamiento, la sinergia que hemos podido construir entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos. La verdad es que hay mucha comunicación, y al interior de la Federación de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos tenemos realmente una fuerte presencia, y yo públicamente reconozco el trabajo de José Raúl. Siempre nos comunicamos cuando hay temas que tocan fibras comunes a las atribuciones que tenemos cada uno, y el diálogo nos ha permitido la canalización adecuada en favor de la prevención por un lado, y por otro, en el caso de haberse actualizado alguna violación, el poder incluso coadyuvar en casos que ha sido incluso con algún impacto social. Saludo a las y los diversos funcionarios aquí presentes de distintas entidades de la Administración Pública Federal, al señor presidente municipal de Pénjamo, por lo que escuché, y desde luego a los dirigentes sindicales presentes, y decirles que me da mucho gusto estar en este bello estado de Guanajuato, en esta ciudad de León, y en este recinto universitario. Yo provengo no solamente en mi educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también mi vida profesional me ha permitido desempeñarme al interior de la Universidad Nacional durante muchísimos años. Tuve la fortuna de tener como tutor académico a un gran jurista que fue Jorge Carpizo. Aquí hay otro becario de aquella época, licenciado Osornio, que compartimos la beca, una beca simbólica, pero que en mi caso hacía la diferencia, en el de él no, porque le sobraba. Pero en mi caso sí. Y bueno, pues sé lo que significa una universidad pública, que la universidad pública además es una aliada natural. Las universidades en general, públicas y privadas, son aliadas de los defensores de derechos humanos, de las defensorías públicas. Y bueno, yo invito a que, más allá de las preguntas que podamos aquí conversar José Raúl y yo, sí haya un espacio para que podamos escuchar inquietudes, comentarios, dudas y críticas. A mí la crítica me alimenta, y sobre todo si es propositiva, me permite ir corrigiendo cosas, ¿sí? Entonces, a mí no me desanima que pueda haber críticas, y yo empezaría por decir, cuando la pregunta es el tipo de alianzas de la administración pública y los organismos públicos de derechos humanos, déjenme decirles,
Y creo que esto es importante y qué bueno que haya pensado Raúl en esta temática, porque la labor que hacemos los organismos públicos de derechos humanos se inscribe en una tarea del Estado mexicano, igual que se inscribe la tarea que se desarrolla desde la administración pública federal, estatal o municipal. Tenemos un fin común: servir a las y los gobernados. Vamos por carreteras diferentes, sí, pero queremos llegar al mismo fin. El fin del servicio público es servir para precisamente la organización que en el pacto social nos dimos de tener una convivencia armónica. Nos toca diferentes roles. Esas carreteras a donde vamos nos llevan al mismo fin. La administración pública, ¿qué busca? Pues prestar el servicio con las atribuciones que le da la ley de la administración pública local o federal a las y los gobernados. ¿Y qué busca las atribuciones que le da otro organismo del Estado mexicano, que es los organismos públicos de derechos humanos? Defender la dignidad de los demás. En el servicio público se busca también proteger la dignidad a partir del servicio que se presta. Pensemos, aquí está el dirigente del sector salud, derecho humano a la protección de la salud, un derecho humano básico. ¿Qué se hace desde la prestación del servicio de la administración de salud pública? Pues buscar que las y los ciudadanos tengan esa accesibilidad, esa disponibilidad de servicios, ¿sí? Ese es el fin de la administración. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Coadyuvar, en este caso con la administración, las administraciones públicas federales y estatales. No somos adversarios, no se trata de adversidades. No se puede ser adversario, lo decía hace unos momentos, cuando se defiende la dignidad humana. En política, sí, pero eso lo dejamos a los políticos. Pero cuando se defiende la dignidad de las personas, buscamos esa alianza a la que se da Raúl, es una alianza natural. No estamos para confrontarnos. Los organismos públicos de derechos humanos no buscan la confrontación. Ustedes quieren cumplir la ley. Y me dijo a ustedes porque mayormente hay un ámbito de administración pública aquí presente. Nosotros buscamos que se cumpla la ley. Nosotros mismos tenemos que hacernos eco de no rebasar el marco legal de nuestras atribuciones. Y entonces, ¿cuál es el punto central de armonización en las labores que se desarrollan desde la administración pública de cualquier nivel de gobierno y las instituciones protectoras de derechos humanos? El punto de coincidencia es el que todos cumplamos la ley. Y el cumplimiento de la ley es lo que nos permite precisamente no tropezarnos. Y en esas carreteras a las que yo me refería, vamos en carreteras hacia el mismo objetivo. Lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, cuando en esa carretera de las administraciones encontramos un bache, un hoyo o un socavón, y no me estoy refiriendo al socavón de la carretera Cuernavaca, ¿no? Pues la Comisión Nacional dice, oye, pues hay que bachear, hay que pavimentar, hay que restituir. Y si es preventivo, oye, para que no suceda, pues ¿por qué no se hace tal o cual cosa? Con las administraciones públicas de cualquier nivel de gobierno, buscamos interactuar, buscamos coordinarnos, buscamos una interactuación sana, porque somos un contrapeso sano. Cuando nosotros buscamos dialogar, interactuar, coordinarnos, lo hacemos. Pero también a veces el nivel de tensión que se puede generar, porque no podemos desconocer que esto que suena bonito no genera tensiones. Desde luego, en 29 años que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos generado
o se han generado tensiones entre las relaciones de las administraciones y el trabajo de los organismos públicos de derechos humanos. La medida de esa tensión será en la medida de la incomprensión o la comprensión a la naturaleza del órgano que somos. Si se entiende la pedagogía de lo que somos, pues las tensiones serán menores. Y si se logra entender que la contribución de los organismos públicos de derechos humanos va en función de ser aliado, un aliado en donde lo que tal vez las estructuras de las administraciones no logran ver cuando un servidor público se aparta de ese mandato, ¿sí?, pues el mejor compromiso de colaboración es advertirlo. Y la mejor respuesta de las administraciones en el respeto a los derechos humanos es el entendimiento de la recomendación emitida en su aceptación o en su cumplimiento. Entonces yo diría, desde luego que tenemos que hablar de alianzas, tenemos que hablar de colaboraciones, de coordinaciones, y que la discrepancia en temas no debe trascender al hecho de considerarnos en polos opuestos. Estamos del mismo barco, defendamos la dignidad de los demás desde las atribuciones que nos tocan. El camino, la supervía que tenemos es la supervía de respetar la dignidad de los demás. Un servicio público representa dar en favor de los demás. Y cuando ese servicio público implica, en el caso de quienes defendemos derechos humanos, defender la dignidad de los demás, nos motiva más, porque es, bueno, no lo digo yo, lo digo Carpizo, refiriendo a nuestro maestro, decía: la dignidad es lo que nos iguala e identifica como seres humanos en las diferencias que naturalmente podamos tener, pero la dignidad nos iguala a todos. Y tenemos dignidad porque somos seres pensantes, con raciocinio, con voluntad, que podemos autodeterminarnos y desde luego que el trabajo que realizamos desde hace 29 años, en donde, y con esto agoto la respuesta, en aquella época que nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1994, 6 de junio, próxima semana cumplimos 29 años, no se hablaba de derechos humanos, las mal llamadas garantías individuales, pero nadie conocía, digo, no nadie, no era extendido el concepto de derechos humanos y menos la palabra ombudsman, que hoy yo digo ombudsperson, en una perspectiva de género, y no me van a decir inculto, que lo soy, pero no por esto. El ombudsman es una palabra sueca, no inglesa, pero coloquialmente puede generar confusión de que está referido al varón por la terminación de la palabra. Entonces, en una perspectiva de género es que yo vengo utilizando lo de ombudsperson. Pero les relato esto porque no era conocida la figura del ombudsman en aquella época. Tan es así que al maestro Fix Zamudio, en una conferencia de prensa, al final de la conferencia alguien se levanta y le dice: maestro, ¿nos puede explicar más profundamente qué es eso del señor Don Guzmán? Esto denotaba el desconocimiento que teníamos cuando la figura era de 1809 en Suecia. Entonces, administraciones públicas de los 3 niveles de gobierno y los institutos de protección de derechos humanos, vamos en la misma finalidad. Somos parte del Estado mexicano al servicio de gobernados y gobernadas. Gracias, maestro. Bueno, yo creo que aquí pues es agradecer y compartir que nosotros solamente tratamos de que los servidores públicos, como lo señala el artículo 1, párrafo 3, cumplimos con la obligación de respetar los derechos humanos y los tratados internacionales en que México ha sido parte. Entonces, el compromiso de la institución de seguir capacitando a los servidores públicos para que en la medida de su trabajo desempeñen un trabajo dentro del principio de legalidad, haciendo lo que no es obligar y no dejando de hacer lo que nos corresponde.
Maestro, si me lo permiten, me gustaría saludar a la presidenta municipal de Cuerámaro y a la regidora de Irapuato, a la presidenta Ana Rosa Bueno Macías, gracias por acompañarnos, y a la regidora de Irapuato, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dulce Gallardo, gracias por estar aquí y mostrar el interés. Y pasando a la segunda pregunta, tratándose de víctimas de violaciones a derechos humanos, ¿qué deberes y conductas son propias de los organismos constitucionales autónomos de derechos humanos en materia de reparación del daño? Bueno, México ha venido evolucionando en el tema de los derechos humanos en varias facetas. Una es en el reconocimiento de derechos. La lucha por los derechos humanos es una lucha por su reconocimiento. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana por el hecho de serlo. Y el tema ha sido una lucha por ese reconocimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de las mujeres, que lamentablemente todavía tenemos un rezago en la misoginia en muchos espacios, estratos y lugares. Pero pongo cómo hasta 1953 la mujer se le reconoció el derecho a votar. No es que no tuviera derechos humanos políticos, ahí estaban, existían. ¿Por qué? Porque son inherentes a la persona. Lamentablemente el rezago en el reconocimiento ha sido pues lo que ha propiciado que con falta de oportunidad se dé este reconocimiento. Hemos tenido avances en México sobre este reconocimiento. Ahí está la reforma del 2011, el artículo primero, el principio pro persona, la interpretación conforme. Tenemos pues el principio o el bloque de constitucionalidad, que significa aplicar la ley más favorable al ser humano, a la persona, con independencia de su fuente internacional o nacional. Antes del 2011, la jerarquía de normas establecía que los tratados estaban debajo de la Constitución, e incluso la Suprema Corte de Justicia le desechó a la Comisión Nacional una acción de inconstitucionalidad derivada de una ley mercantil, donde no establecía un recurso para interponer ante una controversia mercantil basado en la convencionalidad. Y la Corte dijo no, prevalece la Constitución. Bueno, en 2011 cambió esta realidad y en materia de derechos humanos establece una igualdad en términos del bloque de constitucional, con una salvedad, y hago el paréntesis también para decirlo, nos quedamos cortos, porque dice la resolución de la Corte que si bien se puede aplicar la norma más favorable, no importando la fuente nacional o internacional, esto no operará cuando se trate de restricciones a la Constitución. El arraigo es inconvencional, pero es una restricción de la Constitución, entonces sigue prevaleciendo. Si llega un caso a la Corte Interamericana, México va a ser condenado, no tengo la menor duda. Pero digo esto porque esta ha sido la evolución, y así en materia de reparación del daño. Si uno ve la evolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en esa evolución no teníamos el estadio de reparación que hoy, afortunadamente, se permite en favor de las víctimas de violación a derechos humanos. Hoy la reparación integral implica para los organismos públicos de derechos humanos tener 4 características: el derecho a la verdad, el que se conozca qué aconteció, ¿sí? Y doy un ejemplo de cómo se puede violentar el derecho a la verdad. Y lo voy a poner otra vez en materia de salud. Va a decir el líder sindical de qué se trata, ¿no? El derecho a la verdad, por ejemplo, para quienes llegan a ser pacientes, resulta que hay una norma oficial técnica que establece cómo se debe de ir registrando el expediente clínico. Y esto permite, al momento de una atención médica, saber el detalle, ¿sí?, sobre esa atención.
Y hay reglas ahí. ¿Qué sucede? Esa norma técnica no es suficientemente conocida, muchas veces no es, digamos, sus parámetros no se utilizan en algunas ocasiones y esto limita el derecho a la verdad. Y esto es una tesis que ya la Corte ha señalado. Es un ejemplo pragmático, pero el derecho a la verdad, lo voy a decir en el caso de Ayotzinapa. Servidores públicos que salen a decir informaciones que no se apegan a un soporte técnico, y ahí lo decimos en la recomendación que emitimos, que se violentó el derecho a la verdad por información imprecisa que se dio y que confunde a la opinión pública. Pero es una variante de la reparación integral del daño y de la atención a las víctimas, derecho a la verdad. El segundo es el acceso a la justicia, que ante una violación a derechos humanos se determinen las responsabilidades, ya sea de orden administrativo o de orden penal, según corresponda. Tercero, que haya las medidas de reparación. Hay medidas compensatorias, porque habrá hechos que no puedan volverse al estado de cosas antes de esa violación, la pérdida de una vida o la desaparición de una persona. Pero vienen medidas de reparación como son, por ejemplo, atención psicológica, atención tanatológica, disculpas públicas, monumentos en temas, por ejemplo, se va a dar un cumplimiento de una de las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional en un flagelo que vive el país, en algunas zonas más acentuado, la desaparición. El caso de Allende en Chihuahua, Coahuila, perdónenme, Coahuila, en donde pues casi todo un poblado desapareció, ¿sí?, a raíz de la presencia del crimen organizado y la muerte de algunas personas, y lamentablemente se acreditaron violaciones a derechos humanos gravísimas, y para todas esas personas se va a hacer un monumento que permita tener memoria de sucesos a efecto de que esa memoria signifique evitar que se repitan los hechos. Y el cuarto elemento, y bueno, también hay medidas compensatorias económicas. Un avance en materia de reparación del daño es la Ley General de Víctimas, que está vigente y que establece los parámetros de reparación que se deben de dar en favor de víctimas de violaciones a derechos humanos. Ahorita estamos, por ejemplo, con víctimas de lo que fue la Guerra Sucia en los 70s. Y Guerra Sucia era porque el gobierno mexicano decidió combatir el delito cometiendo delitos, es decir, desapariciones de personas en la época de los 70s. Pero bueno, también en materia de educación, en materia de vivienda, están previstas los parámetros en esa Ley General de Víctimas, y para eso existen comisiones de atención a víctimas en cada entidad federativa y en el ámbito federal, con una característica adicional. Y esto, fíjense cómo la configuración del sistema jurídico en materia de reparación implica pensar en la víctima. Se dejó una norma que ante imposibilidades en algunos casos, y claro, previo convenio, en caso de imposibilidad de un Estado de la República de sufragar o atender con oportunidad una reparación, puede convenir con la Federación que ésta la absorba, pero conviniendo los ajustes correspondientes en el presupuesto de la entidad federativa en su momento. Y el cuarto elemento al que me refería de reparación del daño es, y me parece que es fundamental, el que se den las garantías de no repetición. Es decir, tenemos que construir que a partir del trabajo de los organismos públicos de derechos humanos, tener presente siempre, bueno, ¿y qué medidas podemos proponer? Y ahí nuevamente vuelvo a la primera pregunta.
el proponer medidas de no repetición implica esa articulación entre administraciones públicas y comisiones de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque buscamos lo mismo, pues evitar que se vuelvan a actualizar circunstancias que nadie deseamos. Muchas gracias, presidente. Sin lugar a dudas, creo que esta respuesta nos abre y nos abarca distintos temas. Nos abordaba sobre el tema de la contradicción de tesis 293, donde nos señala los límites de entender cuando contrapone la Constitución con los tratados, pero sin lugar a duda, pues siempre viene a garantizar el principio por persona dentro de las instituciones, el tema de la reparación integral del daño en sus 4 modalidades y sobre todo que viene con fortalecer al cuestionamiento primero, que es el tema de cómo fortalecer a las instituciones, cómo las instituciones pueden brindar un mejor servicio de calidad y calidez a las personas y pensando que el día de mañana nosotros no vamos a continuar y queremos que en nuestra familia, nosotros mismos, tener instituciones fuertes que nos garanticen nuestros propios derechos. Y estos actos de no repetición es para que esa conducta que de debida manera se cometió no se repita y podamos crecer como sociedad garantes de los derechos consagrados en nuestra Constitución. Y pasando al tercer cuestionamiento, quisiéramos entablarle la siguiente pregunta. ¿Cómo se articula el trabajo entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos públicos a lo largo del país? Tenemos un marco jurídico que está previsto en el artículo 102 constitucional. Hay una interrelación entre los organismos públicos de derechos humanos nacional y los organismos estatales. No hay jerarquía entre nosotros, somos homólogos. La diferencia está en el ámbito de atribuciones. O sea, el sistema no jurisdiccional compuesto de 33 comisiones, la nacional y una por cada entidad federativa, establece una relación a partir de ciertos supuestos que prevé la normatividad, pero no hay una jerarquía de superioridad de los organismos públicos de derechos humanos, más bien es de colaboración, de interrelación. ¿Y qué dice la norma? El ámbito de competencia original de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el ámbito federal, actos o omisiones de carácter administrativo provenientes de autoridades federales, con excepción, dice el 102 constitucional, del Poder Judicial Federal. Del Poder Judicial Federal no podemos conocer ni aspectos administrativos. Respecto de poderes judiciales estatales, sí se puede conocer por actos o omisiones de carácter administrativo. Segundo, ¿en qué circunstancias la Comisión Nacional sí puede conocer de actos del ámbito local? Uno, cuando los hechos sucedidos implican autoridades diversas, entidades federativas diversas, es decir, un hecho en donde esté involucrado 2 estados de la República. La competencia, dice la ley, se surte en favor de la Comisión Nacional para no dividir la causa o el hecho o la investigación. Segundo, cuando la trascendencia de los hechos, el impacto social rebasa el ámbito de la entidad federativa, la Comisión Nacional puede determinar la atracción del asunto por la envergadura que tiene y puede atraer el asunto, pero esta es una excepción. Tercero, las inconformidades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así está normado, puede conocer por inactividad de las comisiones estatales de derechos humanos cuando hay una inactividad continua de 6 meses. Quien se sienta afectado por ella, el quejoso ante la Comisión Estatal, puede recurrir a la Comisión Nacional en inconformidad de queja. O bien,
cuando la comisión estatal determina una averiguación, determina una expediente, puede conocer sobre la insuficiencia o no de su pronunciamiento de recomendación. O segundo, que la autoridad destinataria, y aquí entran las administraciones estatales y municipales, no la acepte. Si no se le acepta una comisión, una recomendación a la comisión estatal, el quejoso podrá recurrir ante la Comisión Nacional y se llamará recurrente para que conozcamos si las motivaciones de la autoridad que no la acepta son correctas o si se confirma la resolución emitida por la Comisión Estatal. O bien, una vez aceptada esa recomendación por la administración municipal o estatal, no se cumple en sus términos. Y entonces el quejoso podrá poner un recurso ante nosotros y conocemos de esas razones respecto de aspectos del fuero común. Si a ninguno de los dos nos pelan, todavía nos queda un recurso de pedirles a las administraciones federales, estatales y municipales que hagan públicos sus argumentos sobre el por qué no se acepta o no se cumple una recomendación. Y si eso ya agota el entendimiento, pues se termina el asunto. Si todavía subsisten la determinación de las comisiones por pensar que no están satisfechos o los argumentos no son suficientes, podemos pedir a las legislaturas locales o al Senado de la República la comparecen, depende quién emita el acto que se impugna, pedirles que comparezcan al servidor público que no acepta o no cumple, sobre la base de que explique las motivaciones, ¿sí? Entonces, yo quiero dejarles una interrogante ahorita, no sé si ahorita o en la siguiente, pues, para que lo reflexionen. ¿Qué pensarían de que nuestras recomendaciones fueran obligatorias? Yo tengo una opinión, no la voy a anticipar, porque hay una iniciativa en el Congreso en ese sentido, que no sé si vaya a tener un resultado favorable o no, pero desde la perspectiva de ustedes como servidores públicos, ¿qué pensarían de esta iniciativa que determina que en el caso de violaciones graves sean obligatorias las recomendaciones? Es una inquietud. Y voy a aprovechar para decir algo adicional, o bueno, me espero al final, porque no sé si venga la siguiente pregunta. ¿Sí? Adelante. Muy bien, presidente. También me gustaría dar la bienvenida al ingeniero Carlos Romero, rector de la Universidad Politécnica de Jumantino de Rosa. Y bueno, creo que ha platicado el presidente y yo quisiera hacer que siempre, como un organismo autónomo local, estatal, siempre viene a sumar el hecho de saber que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está al pendiente de alguna inconformidad por parte de la ciudadanía, porque también eso nos obliga a ser muy puntuales en las resoluciones, en las líneas de investigación y también como referente a los pronunciamientos de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional como una ruta del comportamiento que debemos de tener con los criterios y estándares que dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo la Corte Interamericana y todo esto que ha pasado en el ámbito local por una institución federal, nos ayuda a tener los criterios y elementos para poder seguir esa línea.